días a todos. Muchas gracias por conectarse en este día para hablar de este tema que pues, normalmente las empresas olvidan, ¿no? Tienen ahí un poquito relegado este tema de la regularización corporativa, de tener sus libros al día. O sea, toda esta parte a veces las empresas lo dejan de lado, pero pues también es importante tenerla en cuenta. Entonces vamos a comenzar con la presentación. Aquí el primer punto que les quiero compartir es una carta de invitación. Perdón, no es una carta de invitación, es una práctica de visita domiciliaria. Aquí ya se están llevando facultades de comprobación. Y pues lo importante en esta carta o en este oficio que ya le llegó a la empresa, digo, por obvias razones está atestado pues, todos los datos personales de la empresa, el representante legal, etcétera, pero pues así llegan de machote todos los oficios que emite la autoridad. Y lo importante aquí es donde está la flechita anaranjada, nos marca qué es lo que nos está solicitando la autoridad, ¿no? Dice, de conformidad con el artículo 53, se deberá presentar de forma inmediata y mantener a disposición del personal todos los elementos que integran la contabilidad, entre otros, libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, libros y registros sociales, control de inventarios, método de evaluación, etcétera, ¿no? Y más abajo dice, y la que obliguen otras leyes. Esto básicamente es un copy-paste del artículo 28 de Código Fiscal, que nos habla de las obligaciones que las personas tienen que cumplir, aquellas que están obligadas a llevar la contabilidad, pues tienen que cumplir con ciertas normativas, ¿no? Una de ellas, la fracción primera, nos dice justamente qué es lo que integra la contabilidad. La contabilidad está integrada por los libros, los sistemas, registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales. Aquí es importante recalcar esto, ¿no? Los libros y los registros sociales forman parte de la contabilidad, control de inventarios, método de evaluación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal, sus respectivos registros, documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales que acredite ingresos y deducciones. Y aquí es importante mencionar otro punto, y la que obliguen otras leyes, ¿no? Entonces, qué nos obligan otras leyes o a qué otras leyes se refiere aquí el Código Fiscal? O sea, la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? El artículo 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos habla sobre las asambleas generales de accionistas. ¿Cuáles son estas actas de asamblea? Pues es aquellas que está obligada a llevar toda la sociedad durante toda su vida, ¿no? Desde que comienza, está obligada a llevar una asamblea de manera anual que se celebrará durante los primeros 4 meses de cada ejercicio social, es decir, de enero a abril tiene que llevar su asamblea ordinaria, en la que se van a tocar, entre otros puntos, la aprobación de estados financieros. Estas asambleas deben de aceptarse en un libro respectivo y deberán ser firmadas por el presidente y por el secretario de la asamblea, así por los comisarios o comisario que concurran. Se agregarán a las asambleas los documentos que justifican las convocatorias que se hicieron en términos de ley, así como todos los anexos que se requieran, ¿no? El pase de lista, los informes de los comisarios, los informes de los administradores y lo que comentábamos, ¿no? Los estados financieros que se aprobaron en ese ejercicio también se tienen que anexar a estas asambleas y llevarse en los libros respectivos. En el libro de actas de asambleas hay que tener nuestras asambleas transcritas y pues tienen que estar firmadas, ¿no? Muy importante que estén firmadas al menos por el presidente y el secretario de las asambleas.
¿Qué más? Las asambleas extraordinarias tienen que ser protocolizadas ante fedatario público e inscritas en registro público. Muchas veces pues los estatutos permiten que aumentos y disminuciones de capital variable se lleven en asambleas ordinarias, ¿no? Entonces no es necesario tenerlas protocolizadas e inscritas. Pero pues justamente para tener toda esta materialidad y toda esta secuencia en nuestra sociedad, pues es importante que estén las asambleas en sus libros respectivos, porque pues, si tenemos las asambleas tiradas pues ahí en un expediente o las tenemos todas revueltas y no están en el libro, pues no estamos cumpliendo con esta disposición. Por eso es importante que revisen sus estatutos, los estatutos de su sociedad. Ahí mismo pues, les dice qué obligaciones tienen, ¿no? eh, Llevar el libro de actas de asamblea, el libro de registro de socios o de accionistas y su libro de variaciones de capital. Esto de conformidad con el 219 igual de la Ley General de Sociedades Mercantiles, donde nos dice que todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en un libro de registro que al efecto llevará a la sociedad. El 73, por otro lado, nos dice que se llevará un libro especial de socios en el cual se inscribirá el nombre y el domicilio de cada uno con la indicación de sus aportaciones. Entonces, son requisitos pues básicos, son sencillos y pues es un libro, son tres libros que tiene que tener la sociedad y que forman parte de la contabilidad, como ya lo vimos. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos nuestros libros actualizados, nuestras actas de asamblea protocolizadas con los requisitos que establece Código Fiscal? Pues ya se vienen las infracciones, ¿no? Código Fiscal en su artículo 79 nos dice que son infracciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes las siguientes. Fracción 7: no asentar o asentar incorrectamente en las actas de asamblea o libros de socios o accionistas la clave de RFC de cada socio o de cada accionista, a que se refiere el artículo 27. Es decir, si tienes a tus socios y accionistas celebrando asambleas en tu pase de lista, tienes que tener tu RFC. Tu RFC de cada socio, si son personas morales, pues va a ser, ¿no? Patito S.A. representada por Juanito Pérez con RFC tal, ¿no? Y poner el RFC de la sociedad y pues se recomienda también poner el RFC del socio o el accionista que representa a la sociedad. Si no se cumple o se asienta incorrectamente este RFC, pues podemos ser acreedores de una multa de 4,440 pesos a 13,390 pesos, ¿no? Por cada uno de los RFCs que no tengamos bien. La fracción 8 nos dice no asentar o asentar incorrectamente en las escrituras públicas en que se hagan constar actas constitutivas y demás actas de asamblea de personas morales cuyos socios o accionistas deban solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, la clave correspondiente a cada socio o accionista conforme a igual artículo 27 apartado B, pues también seremos pues acreedores a una infracción, a una multa. En este caso, pues es necesario que revisen. A veces, pues el notario también no, pues también puede llegar a cometer errores y si en la protocolización no se asienta que está el RFC, pues la multa ya sube, ¿no? Ya es de 19,170 pesos a 38,360 pesos. Entonces, pues ya es un dinero que pues ya poco a poco va mermando el bolsillo de la sociedad. No verificar que la clave de registro federal de contribuyentes aparezca en los documentos a que se hace referencia cuando los socios o accionistas no concurran a la constitución de la sociedad o a la protocolización del acta respectiva. Hay veces que pues, se hace el acta de asamblea, pero pues, por obvias razones los socios o los accionistas no acuden al notario a protocolizar la asamblea y se nombra un delegado especial, ¿no? Entonces, de igual manera, si en este caso el delegado comparece al notario público y no se verifica
que aparece el RFC en el acta de asamblea, pues igual es una multa de 19.170 pesos a 38.360 pesos. Ahora bien, el artículo 81 también de Código Fiscal nos dice que son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, de presentación de declaraciones, solicitudes, documentos, avisos, información o expedición de constancias y del ingreso de información a través de la página de Internet del SAT. No sé si recuerden, en 2019 salió esta nueva disposición en la que teníamos que dar un aviso al SAT de cómo era la estructura accionaria de nuestra sociedad y pues la gente no sabía justamente cómo presentar este aviso porque tu resolución miscelánea y las reglas todavía no estaban actualizadas y mucha gente me tocó ver que protocolizaban actas de asamblea o llevaban actas de asamblea, donde ponía, ¿no? Este es el cuadro accionario de mi sociedad y con esto pues doy cumplimiento al artículo 27 apartado B, ¿no? Para evitar justamente estas infracciones. Ya después se dio a conocer el portal del SAT en el cual hay que subir la información de los socios. eh, y justamente de la estructura accionaria de la sociedad. Entonces, por no presentar estos avisos o estas declaraciones, o no hacerlo a través de los medios electrónicos que señale Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o presentarlos o no presentarlos a requerimiento de las autoridades fiscales, pues también podemos hacernos acreedores a una infracción que va de los 1.810 pesos a los 44.790 pesos por cada obligación que a este efecto se dé, ¿no? Entonces, si no presentamos el aviso, pues nos podemos hacer acreedores a una multa que puede ser pequeña, ¿no? 2.000 pesos, pero pues, si es la de 45.000 pesos, ya es una multa un tanto onerosa. Entonces, pues hay que cuidar ahí también que tengan sus avisos actualizados en el portal de Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT y que pues, estén actualizados. También hay veces que se presentan los avisos y ya hay movimientos en capital, llegan a haber salida, entrada de socios o de accionistas y no se le da seguimiento a esta obligación, no se actualiza el informe, no se actualiza el aviso y ahí se queda, ¿no? Entonces, pues ahorita el SAT ya empezó a afilar sus garras, a afilarse los dientes, entonces se va a empezar a buscar por dónde sacar dinero y una de estas obligaciones, pues también puede ser ahí su alcancía, ¿no? Puede empezar a romper estas alcancías para empezar a conseguir recursos. La fracción 34, no proporcionar los datos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 42 del Código Fiscal, que pues, son las famosas cartas de invitación, ¿no? Si no se proporciona la documentación que nos solicita, que como ya vimos, los libros sociales forman parte de la contabilidad, pues nos podemos hacer acreedores también a una infracción que puede ir de los 26.440 pesos a los 44.050 pesos por cada solicitud no atendida. Entonces, hay veces que el SAT, pues, pide información y se entrega una parte, ¿no? Y luego te llega un segundo requerimiento y pues mandas otra parte, pero en ese inter que no presentaste toda la información completa, pues ya nos podemos hacer acreedores a una multa, ¿no? A una infracción y entonces, este, pues hay que desembolsar, digo, si todo esto se puede evitar, justamente con la prevención, pues es mejor desde ahorita irnos regularizando. El artículo 85 también de Código Fiscal nos dice que son infracciones relacionadas con el ejercicio de la facultad de comprobación las siguientes. Ya entrando en facultades de comprobación, ya nos llegó nuestro oficio donde se nos notifica que ya iniciaron facultades de comprobación a la sociedad y una de las infracciones, pues, es oponerse a que se practique la visita domiciliaria, no suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales, no proporcionar la contabilidad o parte de ella, que como ya vimos, pues los libros sociales forman parte de la contabilidad, el contenido de cajas de valores, en general, los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento
de obligaciones propias o de terceros, o no aportar la documentación requerida por la autoridad conforme a lo señalado en el artículo 53 de Código Fiscal. Entonces, no conservar la contabilidad o parte de ella, pues también es una infracción relacionada con ejercicios de facultades de comprobación. La verdad, a veces llegan clientes y nos dicen, oye, pues ya tengo facultad, me están solicitando todo esto y tener los libros regularizados de un día para otro, pues es una tarea prácticamente imposible si la sociedad ha tenido muchos movimientos, ¿no? Hay veces que contablemente tratan de cubrir ciertos errores o ciertas deficiencias pues moviendo a capital variable, ¿no? Así de, pues vamos a hacer movimientos en capital variable para medio tapar préstamos o ingresos que no se declararon y así los tienen contablemente como movimientos en capital variable, pero cuando llega la autoridad a revisar justamente estos movimientos, pues no se tiene toda esta materialidad incluso ya de tener los libros, ¿no? De tener el libro de variaciones de capital al día. O salió un socio, entró otro, hubo ahí cambio de accionistas o simplemente un cambio de domicilio de los accionistas, se dio el aviso en el RFC, ya la constancia de situación fiscal del accionista ya está al día, pero pues en la sociedad, en el libro de registro de accionistas, no se hizo un movimiento respectivo. Y pues también aquí ya podemos tener una discrepancia con la información que tiene la información, que tiene la autoridad, y pues ya nos hacemos acreedores también a una multa. Estas multas ya son más onerosas, ya van de 22,400 pesos a 67,210 pesos. Entonces, pues ya son multas más onerosas que fácilmente podrían evitarse, pues dando cumplimiento a lo establecido en estatutos, en Ley General de Sociedades Mercantiles y en Código Fiscal. Ahora, el artículo 111 nos habla ya sobre lo que son delitos fiscales, ¿no? Ya estamos hablando de temas más serios y pues se habla de una imposición de pena privativa de la libertad de 3 meses a 3 años de prisión a quien registre sus operaciones contables, fiscales o sociales en dos o más libros o en dos o más sistemas de contabilidad con diferentes contenidos. Entonces, pues también ahí tener cuidado en que el sistema contable pues sea uno, o sea, nada más que se tenga uno, y que los libros sociales pues, solamente haya uno. Hay veces que en sociedades muy viejitas, pues de repente se perdieron los libros sociales, no se tienen los libros corporativos y se empiezan otros. Y luego resulta que pues, ya aparecieron los originales y ya ahora ya hay duplicidad, ¿no? De libros sociales, entonces, pues tener solamente uno, eh, tal vez si ya la sociedad es muy larga, pues ya habría libro de actas de asamblea uno, dos, tres, pero pues sí que se lleve justamente la secuencia, toda la historia, todo el tracto sucesivo de la sociedad para... Pues para dar cumplimiento a lo que nos exige el Código Fiscal y no caer ya en un tema de delitos fiscales. ¿No? Entonces, pues esto es lo importante que hay que tener en cuenta, lo que hay que cumplir respecto a la regularización corporativa. Ya vimos las infracciones. Ahorita con mi compañera, la licenciada Jacqueline Cano, pues vamos a hablar un poquito de cómo dar cumplimiento, ¿no? ¿Qué podemos hacer para evitar todas estas multas? Primero los empezamos ahí asustando un poquito de todas las infracciones que hay. Pues ahora vamos a ver qué hacer para no caer en estos supuestos, ¿no? Entonces, adelante, Jackie. Hola Francisco, aprovechando el espacio, tenemos una pregunta sobre las diapositivas que presentaste. Dice Juan Preciado, buenos días, los libros pueden ser digitales, es decir, tenerlos en PDF, las actas de asambleas, registros de socios, cambios en capital contable, etcétera. Eh, no, mira, ahorita no es posible tener los libros digitales.
todavía se encuentra en la Cámara de Senadores una iniciativa que permite que las asambleas se lleven a cabo de forma telemática, es decir, a distancia, vía pues, medios digitales, ¿no? Zoom, Webex, todas estas plataformas que nos permiten tener reuniones de forma digital a distancia, pero los libros no, los libros todavía tienen que ser físicos, tienen que estar en el domicilio fiscal de la sociedad y no hay manera por el momento de que se lleven de manera digital. Aquí es importante mencionarles, cuando se tienen libros de actas de asamblea y se celebra una asamblea, es importante que acudan al notario por el sellito, ¿no? Si esta asamblea es susceptible de protocolizarse, se lleva con el notario, se protocoliza y que te pongan tu sello en tu libro, porque todo esto se relaciona y todo esto nos apoya a darle materialidad y sustancia económica a todas las operaciones que celebremos. Le damos fecha cierta a esa operación y si tenemos movimientos de capital variable que no se protocolizan, pero después tenemos una asamblea que sí se protocoliza y en el libro está, pues automáticamente le damos ahí fecha cierta a esas asambleas que no están protocolizadas. ¿Por qué? Pues porque el notario ya dio fe de que en una fecha se celebró una asamblea y pues tiene su sello, ¿no? Entonces, ponerle su sello, tener su testimonio, pues es una de las recomendaciones que les damos, pero contestando a la pregunta, no, por el momento no se pueden tener de forma digital, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta. Otra pregunta, igual de Juan Preciado. El delegado asignado a protocolizar las actas de Creo que no, asambleas. entonces seguimos con Jackie. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues justo para evitar caer en estas irregularidades que el licenciado Francisco nos comentó y minimizar las observaciones de la autoridad, debemos de contar, eh, bueno, pues con lo ya conocido como materialidad de las operaciones. Les hablaré de la documentación de las operaciones para las empresas. Vamos a tener dos tipos de documentos. Van a ser públicos y documentos privados. En tratándose de los documentos públicos eh, de autoridades de actas de dar fe, como los fedatarios públicos, corredores públicos, es importante que contemos con nuestras actas constitutivas, con nuestras protocolizaciones de actas de asamblea, ¿no? Cuando derivado de una reforma o de un aumento o de algún movimiento que se lleve dentro de una empresa, eh, ya sean asambleas ordinarias o asambleas extraordinarias, y que en su caso sean susceptibles de llevarlas ante un notario público, ¿no? De protocolizarla, pues contar con este documento y en su caso también registrarlo en el Registro Público de Comercio. También así, pues el otorgamiento de poderes, en su caso contratos certificados, y en tratándose de los documentos privados, pues estos deberán ser elaborados por particulares y debidamente firmados y acreditando el cargo, puesto o la circunstancia por la que se elabora, ¿no? Ejemplo, si una sociedad tiene un administrador único, pues que firme los documentos necesarios o en su caso quien tenga las facultades para el mismo. Y serían tales como contratos, una carta poder simple, las actas de asamblea, ordinarias o extraordinarias, los libros corporativos, que serían los libros de acta, los libros de registro de acciones, libro de registro de variaciones de capital y en su caso, el libro de consejo. También podemos contar con información específica. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que ya es información más personal, como lo son, pues datos de almacenes, ¿no? Tanto personales como del cliente o del proveedor, procedimientos, medios por los que se llevó a cabo esta operación, las fechas y demás datos sobre las entregas de bienes o mercancías. A veces lo que se le sugiere al cliente es que todos estos movimientos, adicional de tener una orden de entrega, una orden de salida de dichos productos, pues lo idóneo es que esté firmada y que también
en su caso, lleve un sello. Tanto el sello por parte del proveedor como parte del cliente, ¿no? De que se entregó la mercancía, de que recibimos esta mercancía. Ajá. También por decir detalles de inventarios. En su caso, pues también los controles volumétricos, perdón, y perfiles de las personas con las que en su caso se realizaron las actividades económicas. Ejemplo, si alguien impartió un curso, eh, no sé, de delitos fiscales, ¿no? Pues comprobar por qué medio se dio ese curso, ¿no? En su caso, integrar la cédula profesional de la persona que lo emitió, el comprobante de las personas que asistieron a dicho curso. Y en tratándose de la documentación de los movimientos en el capital social, ¿qué documentación no requiere la autoridad? Bueno, pues de entrada, que tengamos nuestras actas de asamblea, ¿no? Debidamente firmadas, que no tengan espacios, los libros de variaciones de capital, así como los contratos de compraventa de acciones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros realizamos un aumento o disminución de capital, hicimos una transmisión de dicho capital, que contemos con información idónea de cada uno de los socios accionistas que ingresan a esta sociedad. Uh-huh. Y hacer mención en nuestra acta de asamblea, ¿por medio de qué? Bueno, pues por medio de un contrato de compraventa de acciones, o pudiese ser en su caso una donación de acciones, y en tratándose de sociedades de responsabilidad limitada, pues certificados de aportación o certificados de participación, en tratándose de sociedades de anónimas de capital variable, pues títulos de acciones o igualmente de participación. También deberemos agregar dichos comprobantes de pago. ¿Cómo realizamos esa operación? ¿A través de qué medio? No sé, puede haber sido por algún cheque, por alguna transferencia. Aquí mencionamos en efectivo, pero tenemos una limitante, ¿no? Que no rebase las 700 UDIs de 700 UDIs, ¿no? También podemos hacer los movimientos con tarjeta de crédito o débito, pero siempre acreditando tal. Podemos insertar algún pagaré, una letra de cambio, o en su caso, demostrar cómo se realizó dicho pago y si se efectuó con cualquier otra forma de pago medio. ¿Qué quiere decir? Que quizás la empresa A no tiene en este momento, por alguna circunstancia, el capital para pagarle a la empresa B, pero sí le puedo decir, ¿sabes qué? Tengo estas facturas que tengo pendiente de cobrarles a mi proveedor, yo te las dejo en garantía para poder hacer ese movimiento. Entonces, para que el cliente a su vez le cobre a través de la deuda al proveedor, uh-huh, y en su caso, pues para amparar todas las operaciones realizadas. Asimismo, eh, dentro de estas sociedades, vamos a hacer el nombramiento del órgano de administración. Dentro de una sociedad debe estar a cargo de uno o varios mandatarios temporales o revocables, perdón, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. Puede ser un administrador único o si quisiesen ser de varios administradores, puede ser a través de un consejo de administración. Estos encargados de la administración y funcionamiento de la sociedad van a continuar en el desempeño de sus funciones, aun cuando hubiera concluido el plazo para que hayan sido designados. Esto, pues, mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nombrados no tomen posesión de sus cargos. ¿Qué quiere decir? Que quizás tomaron una resolución fuera de asamblea y aún no lo han asentado, o todavía no pueden tomar posesión de dicho cargo. Para que el Consejo de Administración funcione legalmente, deberá asistir por lo menos la mitad de sus miembros. Y en eso sus resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por la mayoría de los presentes. Y bueno, pues en tratándose de que hubiese un empate, ¿no? El presidente del consejo decidirá con voto de calidad.
¿Qué quiere decir esto? Que en nuestras actas de asamblea siempre mencionamos, ¿no? Que preside la asamblea, normalmente cuando es un consejo de administración, pues preside la asamblea el presidente del, del- de la sociedad, o en su caso el administrador único, y posteriormente nombramos a un secretario y a un escrutador, ¿no? Quienes tomarán nota de todos estos movimientos que se hacen dentro de la asamblea, ¿no? Y pues puntualizarán cada uno de los puntos del orden del día. Adicionalmente, es muy importante que tengamos un correcto control de poderes otorgados por la autoridad. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, el otorgamiento de poderes, de estas facultades, lo podemos otorgar mediante asamblea o, o por el simple hecho de un otorgamiento simple ante notario público, cuando lo hacemos a través de asamblea, pues bastará con la protocolización ante notario de la parte del acta que consta en el acuerdo relativo a dicho otorgamiento, ¿no? Obviamente deberá ser firmada, ¿no? Como presidente, con el secretario, y a su vez, ya sea que el presidente firme el acta protocolizada, o en su caso que se nombren uno o varios delegados especiales para la misma. Y bueno, pues también es importante el otorgamiento y la revocación de estos poderes ante el notario. Es importante señalar que es otorgamiento de poderes cuando lo elevamos a protocolo ante un notario público. Sin embargo, si yo quisiera tener el mismo tratamiento, no se dice que se otorga un poder, sino que hacemos un otorgamiento de facultades, y es únicamente a través de haciendo un nombramiento a alguna otra persona. La podemos nombrar gerente, subgerente, y esto es cuando vamos ante un corredor público. Y en tratándose de un poder para actos de dominio y todo lo relacionado con títulos y operaciones de crédito, es indispensable hacer la inscripción de este poder ante el registro público de comercio. Y asimismo, pues si queremos que dicha persona tenga facultades, deje de tener facultades, deberemos proceder a revocar dicho otorgamiento, ya sea por simple revocación o a través de acta de asamblea. ¿Qué quiere decir? En acta de asamblea pudiese ser que quizás yo hago mi protocolización de mi asamblea ordinaria anual, pues ahí lo puedo meter, ¿no? O que quizás quiero hacer alguna reforma a mis estatutos y quiero revocar dicho cargo, ahí puedo hacer la revocación correspondiente. Y, discúlpame, y adicional a todo lo que les he comentado, pues lo sugerible para las empresas es que cuenten con un expediente, no solo el contable, sino con la información que les voy a sugerir en este momento. ¿Por qué? Porque justo no sabemos en qué momento la autoridad puede llegar y apersonarse y decir, ¿sabes qué? Te vengo a hacer una visita domiciliaria. Obviamente, no sé, iniciando de entrada, pues para que se identifique eh, la autoridad, de revisarla en el portal que efectivamente sí sea trabajador del SAT, pues nosotros contar con nuestra información en este expediente es muy importante, y sí más resguardarlo, como decía el licenciado Francisco, en, en el domicilio fiscal de la sociedad. ¿Qué documentos son los idóneos? Bueno, pues tener nuestra acta constitutiva, ¿no? Ahora bien, pues tanto de nuestro cliente, bueno, de un cliente como el proveedor, o como nosotros como personas morales, los poderes de representantes legales en su caso, nuestra constancia de situación fiscal actual, en tratándose si tuviéramos personal, pues nuestro registro patronal, nuestra 32D, nuestra opinión de cumplimiento de obligaciones, tanto en materia fiscal actualizada, que es del SAT, como en materia de seguridad social actualizada en el IMSS, copia de identificación oficial de los socios, accionistas y representantes legales, tener una carátula de estados de cuenta bancarios, nuestro comprobante de domicilio, ¿no? Recibo de agua, luz, agua, no sé, etcétera. Tener nuestra declaración anual presentada de ICR del año anterior, nuestra última declaración mensual de IVA, nuestra declaración mensual del IMSS,
estados financieros actualizados. Ojo, a mí en ocasiones atendiendo visitas domiciliarias me dicen, no, pues es que tienes que tener la localización de tus oficinas. Entonces, no sé, así, meten en Google, ¿no? Meten su dirección y esa impresión de pantalla la imprimen y también la tienen agregada a su expediente, fotografías tanto de exterior como de interior de sus oficinas, tener sus contratos de prestación de servicios. En su caso, también les comentaba que estos contratos pueden ser certificados para dar más certeza jurídica, ¿no? Todas estas propuestas de servicio, las referencias comerciales de los clientes y bueno, pues toda esta información para que a su vez nosotros no caigamos en estas irregularidades y pues tengamos que atender una visita domiciliaria, pero lo más importante es no caer en alguna multa o en alguna inconsistencia que nos quiera comentar la autoridad. Y bueno, pues por mi parte sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, tenemos un par de preguntas. A ver, Juan, aquí, aquí hay una pregunta de Juan Preciado, dice, el delegado asignado a protocolizar las actas de asamblea, si hay algún error, por ejemplo, en el RFC, ¿existe alguna responsabilidad? Pues para la sociedad, o sea, el delegado comparece a protocolizar la asamblea ante el notario, pero la responsabilidad es del presidente y del secretario, ¿no? Que firman justamente esta acta de asamblea y pues indirectamente quien tiene que pagar, ahora sí que los platos rotos, pues es justamente la sociedad, que en caso de que llegue a suceder y ustedes ya lo hayan detectado, pues es muy sencillo, ahora sí que subsanar este error o esta omisión, simplemente hay que tener una nueva asamblea donde se corrija, ¿no? Que en el pase de lista o en el cuadro accionario no se asentó correctamente el cuadro accionario con el RFC. Otra pregunta dice, ¿los poderes notariales tienen vencimiento? Si se otorgó un poder desde 2004. Em, depende de la entidad federativa en la cual se otorgó el poder. Por ejemplo, en Morelos sí existe dentro de su Código Civil una vigencia, ¿no? Una vigencia en la que dice, bueno, un poder para actos de dominio no puede tener una vigencia mayor a 10 años. Hay que estudiar bien qué tipo de poder es, qué actos están o qué facultades están otorgando al apoderado, en qué entidad se otorgó este poder para pues, verificar si tiene una vigencia o no. En Ciudad de México no, o en Distrito Federal, todavía el código no ha cambiado, no hay vigencia para los poderes. Otra pregunta, ¿la fecha cierta le aplica a cualquier contrato sin importar el monto? Pues si tú llevas un contrato a ratificar, a ratificar firmas en el notario, o sea, en el notario llevas tu contrato, pues no importa el monto, me imagino que debe ser un monto pues, grande para que valga la pena pagar los honorarios del notario y, pues se le dé fecha cierta, pero pues no, realmente no importa el monto que tenga tu contrato. No sé si tengan alguna otra duda, si no, pues ya para concluir, pues ya vimos todo el tema que hay respecto a las multas, a las infracciones, algunas muy sencillas como no poner el RFC en tus asambleas, pues son subsanables, la infracción no es tan alta, y existen otras que pues ya son más onerosas, donde sí es importante que
que se dé cumplimiento, ¿no? Sobre todo tener los libros sociales, tener los libros corporativos en el domicilio, tenerlos al día. Otra obligación que estaba dejando pasar un poco por alto ya ha sido tema de varios CIF aquí en BHR, pues es el de beneficiario controlador, ¿no? También no hay que olvidar que tener identificado al beneficiario controlador de la sociedad, tener su expediente al día, tener el manual y la política a través de la cual se identificó a esta persona, pues también forma parte de la contabilidad. Entonces es importante tenerlo en el domicilio, tener todo actualizado por si algún día llega una temida este, facultad de comprobación o una carta de invitación, pues tener todo al día y no andar corriendo, este, tratando de regularizar la sociedad en último minuto, ¿no? Entonces, pues de nuestro lado ya sería todo. Muchas gracias, Jackie, por apoyarnos en este SIF y pues damos por concluido. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por acompañarnos este día.